Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, amigas que están sintonizando el canal momentáneo de YouTube? Ya, de que el canal Hermano Jorge Araya Salfati estará listo en 24 horas, de acuerdo al cumplimiento legal del servicio de YouTube. Pero, disculpen, varios se han contactado conmigo preguntándome si vamos a hacer algún estudio por esta hora y no los quiero dejar en el aire ya que tenemos un compromiso con muchos amigos que han estado compartiendo. Miren, esta semana se ha dado bastante énfasis a que nos acerquemos a Dios con fe, que podamos orar. Pero lo que quiero hoy día que podamos reflexionar es sobre qué es lo que es la fe y qué es lo que es la oración. ¿Ok? Y ahí es donde quiero que pongamos atención a dos párrafos muy interesantes que están basados en un libro que se llama Felicidad Abundante en la página 45. Mira, hay dos párrafos muy buenos, muy hermosos. El primer párrafo dice así: orar, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que eso se necesite para que Dios sepa lo que somos, sino que a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios a nosotros, antes nos eleva a Él. Interesante, ¿cierto? Entonces, la oración es el acto de abrir, voy a abrir mi corazón, voy a conversar en lo bueno, lo malo, mis penas, mis alegrías, mis anhelos, como un amigo, pero a Dios, ¿ya? Y lo importante es que la oración no baja a Dios a nosotros, repito, antes nos eleva a Él. El segundo párrafo, muy bueno de este libro, Felicidad Abundante, página 45, dice así: cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle todos sus afanes. Y la seguridad que les dio es de que sus oraciones serán oídas, ¿cierto? Por lo tanto, también esa seguridad nos da a nosotros, que Él también oye nuestras oraciones en la actualidad. ¿Ok? Con esta pequeña introducción, quiero que vayamos a analizar, a estudiar qué es lo que es la oración entonces. Cuando nosotros leemos Daniel capítulo 9 verso 3, ahí Daniel, el profeta, eh, nos cuenta su experiencia sobre una situación específica que él estaba viviendo. Dice así el capítulo 9 de Daniel, verso 3: volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego. Si tú te das cuenta, la manera como nos comunicamos con Dios y el ejemplo que nos da Daniel es por medio de la oración. La oración. Ahora, ¿qué consiste la oración? Y también la respuesta es bíblica. Segunda Samuel, capítulo 22, verso 7 nos dice así: en mi angustia invoqué al Eterno, clamé a Dios y oyó mi voz. Mi clamor llegó a sus oídos. Después atrás leímos Santiago 5:13, que dice la pregunta: ¿está alguno de ustedes afligido? La respuesta es hago oración. Y justamente en el de Samuel, segunda carta de Samuel, o segundo libro, perdón, de Samuel, capítulo 22, verso 7, en mi angustia invoqué al Eterno. Cuando tenemos problemas, comuniquémonos con Dios, invoquemos a Dios y Dios nos va a escuchar. El clamor entonces la oración entonces es el clamor del alma necesitada, ¿cierto? Cuando nosotros elevamos una oración a Dios y a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cuál es la manera como nosotros debiéramos orar? También es importante saberlo. ¿Cómo yo voy a orar a Dios? Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 6, nos enseña cuál es el procedimiento de la oración. Dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por lo tanto, ¿a quién dirigimos nosotros la oración? ¿A quién? La Biblia es clara, una enseñanza de Jesús. Tenemos que dirigir nuestra oración a nuestro Padre Celestial. ¿Estamos bien? Bien. También la estructura de la oración, luego que dirigimos la oración a Dios, tenemos que también contarle lo bueno y lo malo de nuestro día, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, felicidades, sueños, etcétera. Y al cerrar la oración, tenemos que invocar en nombre de quién?
del ser que está intercediendo entre nosotros, que es Jesús. Mismo Jesús, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 13, dice así: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Te das cuenta? En el nombre de Jesús debemos de realizar nuestras oraciones. Ahora, ¿cuáles son los factores importantes de la oración? Son tres: la sencillez, el agradecimiento y la constancia. ¿Ok? Repito: sencillez, agradecimiento y constancia. ¿Qué ejemplo bíblico tenemos de que una oración tiene que ser sencilla? Mateo capítulo 6, verso 7. Dice: al orar, no uséis vanas repeticiones. No tenemos que estar repitiendo como que yo voy a anotarlo y voy a decir qué es lo que voy a diariamente contarle a Dios. No, la oración tiene que ser sencilla de mi corazón. No es un discurso, sí, es una conversación sencilla. Puede durar un minuto, 10 minutos, media hora, una hora, lo que tú quieras. Pero tiene que ser sencilla, ¿ya? Segundo, agradecimiento. Muchas veces nosotros pedimos, pero nos olvidamos de agradecer. En Filipenses capítulo 4, verso 6 dice así: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. ¿Te das cuenta? El segundo paso, o segundo factor importante de la oración, es el agradecimiento. Tercero, la constancia. En Romanos 12, capítulo 12, verso 12, dice así: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 3. En la esperanza, frente a los problemas, tenemos que ser constantes en la oración. Ahora, ¿cuál tipo de oración es la más conveniente? ¿Ya? Cuando nosotros leemos en la Biblia, en Mateo capítulo 6, verso 6, dice así: cuando tú ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. La oración más provechosa es la que hacemos cuando estamos en nuestro lugar privado de oración. Tú tienes que seleccionar un lugar en tu casa, ¿ya? O en tu lugar de trabajo, ¿ya? Un lugar ahí privado donde tú puedas hacer una oración privada, íntima, entre tú y Dios. ¿Ok? Ahora, ¿Dios contestará nuestras oraciones? Interesante. ¿Ya? Muchas veces decimos: Señor, estamos orando, orando y no tengo respuesta. Mira, vamos a ver cuáles son las condiciones para que Dios pueda responder nuestras oraciones. Vamos a buscar la Biblia en Mateo capítulo 21, verso 22. Dice así: todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Cuál es la primera condición? El creer, o sea, la fe. Tenemos que pedir con fe. También hay otro ejemplo en Mateo capítulo 26, verso 39, que Jesús dice: cayó con rostro en tierra, está hablando de Jesús, y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Te das cuenta que la segunda condición es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios siempre te va a responder cuando vuestro pedido sea beneficioso, ¿ya? Con consecuencias de vida eterna. La tercera condición dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 22: todo cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. O sea, la tercera condición para que Dios pueda responder nuestra oración, que podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? No sacamos nada con pedirle a Dios cosas si nosotros somos muy rebeldes y no queremos escuchar su palabra, no queremos guardar sus mandamientos y no queremos tampoco hacer lo que a Dios más le agrada. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las cosas que también pueden estorbar en nuestra oración? ¿Ya? Hay tres: pedidos indebidos, la duda y el pecado. Primero, pedidos indebidos.
si leemos nosotros en Santiago capítulo 4, verso 3, ¿ya? Dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nosotros pedimos de manera inadecuada, por lo tanto Dios Dios no va a responder lo que tú estás pidiendo, no lo va a hacer. En segundo, la duda, ¿se acuerdan? Hablamos de la duda. Santiago capítulo 1, verso 6. Pida con fe sin dudar. Así de simple. Debes de pedir con fe sin dudar. Y el tercer impedimento es el pecado. En Isaías capítulo 59, verso 2 dice: vuestros pecados han ocultado su rostro, está hablando del rostro de Dios, de vosotros para no escuchar. ¿Te das cuenta? Muchas veces nuestro pecado hace que haya una separación de Dios. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con eso. Pero qué hermosa seguridad Dios también nos puede dar acerca de la oración. ¿Ya? Mira, cuando nosotros lo hacemos de corazón, de fe, creyendo en Él, que eso es fundamental, el primer paso, el creer. Jeremías 30, capítulo 33, verso 3 dice: clama a mí y te responderé. ¿Ya? La seguridad que Dios te da es que Él, en primer lugar, te va a oír, ¿ya? Y te va a responder de acuerdo a su voluntad, ¿ya? También tenemos que tener la seguridad, como dice el Salmo 120, verso 1: en mi angustia clamo a Dios y Él responde, ¿ya? Mateo capítulo 7, verso 7 dice: pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Por lo tanto, Él, cuando tú le pides, Él te va a contestar. Pero tú vas a decir: oye, pero si el pecado, la duda, el pecado y mi pecado, o sea, mi pedido indebido hace que me separe de Dios. Ahí está lo maravilloso. Cuando tú te acercas a Dios con sinceridad y reconoces tu condición de pecador y la necesidad de un Dios y de un Salvador que necesitas de Jesús, Dios va a poner atención a tu oración porque tú eres sincero. ¿Ok? ¿Por qué es importante orar con fe? En el capítulo 11, verso 6 del libro de los Hebreos, dice así: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Te das cuenta? Es importante que tú cuando ores puedas orar convencido de que Dios existe. Ahora, ¿cómo yo desarrollo mi fe? ¿Ya? ¿Cómo voy a desarrollar mi creencia en Dios? Primero, en primer lugar, Romanos capítulo 12, verso 3 nos dice que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno tiene un aporte de fe. Y lo importante es que ese pequeño granito, ese pequeño grano de mostaza, por llamarlo así, que crezca tremendo, tenemos que desarrollarlo. ¿Y cómo yo puedo desarrollar mi fe? Mira, acá está la fuente de alimentación. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice: la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo yo desarrollo la fe? Leyendo la palabra de Dios. Excelente. Ahora, ¿en quién debemos depositar la fe? ¿Ya? Y aquí yo creo que seamos sinceros porque es palabra de Dios y yo quiero que tú también tengas la seguridad de que tus oraciones eh, salgan de acá adentro, ya analizadas obviamente en la mente. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: fijo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No tengo que confiar en el ser humano, tengo que confiar en Cristo. No te olvides de eso. Debo de confiar en Jesús. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, acudir a Dios con entera confianza. Segundo, cultivar un espíritu de oración. Tercero, ser perseverante en la oración. Cuarto, pedir conforme a la voluntad de Dios. Y cinco, tener constante fe en Dios. Por lo tanto, ¿cuál debiera ser nuestra resolución? Creer que Dios nos escucha y va a contestar nuestras oraciones. Por lo tanto, debemos de resolver debemos de resolver orar con fe todos los días. ¿Ok? No te olvides de eso, que es fundamental, sumamente importante. Y para cerrar, quiero leer un párrafo del libro Felicidad Abundante, página 49, que dice así: presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No puedes agobiarte ni cansarle.
el que tiene, él tiene contados los cabellos de tu cabeza y no es indiferente a las necesidades de tus hijos. Llévele todo lo que confunda tu mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige los asuntos del universo. Ninguna cosa de alguna manera afecte nuestra paz. Es tan pequeña que Él no la note. Él sabe por lo que estás pasando, las alegrías, tus tristezas, tus angustias, tu inquietud. ¿Ya? Que el Señor te bendiga.